días a todos y bienvenida a esta 23ª presentación de iAgua Magazine. Como bien decía nuestra compañera Águeda, bueno, pues comenzamos uno de nuestros formatos más relevantes de las presentaciones de la revista, que es el diálogo iAgua Magazine. En este caso, nuestro invitado es el protagonista de la portada y una completa entrevista que incluimos en este 23º número sobre tecnología y gestión del agua en la agricultura. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Lucas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por dejarte entrevistar en una completa entrevista. Sé que seguro será de interés para todo nuestro aforo sobre el impacto de una infraestructura tan relevante como es el acueducto al trasvase de Tajo Segura y también sobre la situación del regadío en general en España y en particular en el Levante, del que ya hemos podido recibir buenas reflexiones de nuestro panel de inauguración. Si te parece, Lucas, comencemos el diálogo hablando de la entidad que presides, si todavía alguien no la conoce, que creo que serán pocos. ¿Cuál es la misión de SCRAZ, del Sindicato Central de Regantes del Acueducto de Tajo Segura? Bueno, es una Junta Central de Usuarios que tiene incorporadas actualmente 80 comunidades de regantes, 61 dependientes del Acueducto Tajo Segura, ¿no? Entre sus múltiples funciones yo resaltaría la de ser la de representar a toda esta colectividad frente a todas las administraciones públicas, ser un poco la portavoz, el altavoz de los intereses generales de estas 80 comunidades de regantes y, desde luego, la de defender a ultranza una infraestructura que consideramos básica para el Levante, como lo es el acueducto Tajo Segura. Si te parece, vamos a echar la vista atrás. El acueducto Tajo Segura es sin duda una de las infraestructuras hídricas más relevantes de nuestro país, que ya se contempló en el plan de obras hidráulicas de los años 30. ¿Qué crees que motivó el planteamiento, el diseño y posterior construcción de esta infraestructura? La primera vez que se contempla la infraestructura del trasvase Tajo Segura fue en el Plan Nacional de Obras de Manuel Lorenzo Pardo, ¿no?, en 1933, y extractando las palabras de aquel plan, ¿no?, decía que la cuenca del Segura estaba prácticamente agotada, ¿no?, y que había aletargada una potencia generadora de riqueza en el Levante, que estaba esperando la llegada de un caudal externo de agua que pusiera esa potencia productiva, que pusiera al Levante y que lo introdujera en la economía nacional. Eso se consiguió. Yo creo que a lo largo de este año hemos dado cumplida información de cuál es el potencial generador de riqueza de este Levante. Ahora lo que hay que hacer es mantenerlo a toda costa. Vamos con eso, ¿no? Vamos al presente. Este año se cumplen 40 años desde la puesta en marcha de esta relevante infraestructura. ¿Cuáles, desde vuestro punto de vista, los beneficios que ha generado, tanto desde el punto de vista económico como social, como ambiental, el funcionamiento de este trasvase? Bueno, a ver, el entramado generado a raíz de la llegada del agua del trasvase arroja unas cifras, que son las últimas que tenemos son las de FEPEX del año 2016, unas cifras espectaculares, ¿no? Estamos hablando de que de todo lo que se exportó de España al extranjero, en lo que hace mención a hortalizas y frutas, el 67% de las hortalizas salió de estas tres provincias, ¿no?, de las provincias a las que suministra agua el acueducto Tajo Segura. Y por lo que respecta a frutas, un 27%, siendo la envolvente total de hortalizas y frutas el 44% de la producción exportadora de este país tuvo su sede, por así decirlo, en este arco del Mediterráneo. Casi la mitad. ¿Perdón? Digo que casi la mitad de las frutas que se exportaron. Eso es lo que yo siempre menciono como el músculo del trasvase, ¿no? Pero luego tiene otra serie de virtudes, ¿no? Virtudes que son de sobra conocidas. Y el arraigo a una actividad rural, a unas poblaciones rurales que venían desde tiempos inmemoriales sufriendo un proceso inverso al que ahora estamos viendo, ¿no? Era un proceso de emigración, ¿no? De hecho, según datos del propio Instituto Nacional de Estadística, en una franja temporal de 40 años que tiene su inicio, el estudio contempla el año 1972
como arranque de ese estudio, la población de estas tres provincias se incrementa exponencialmente por encima de los ratios nacionales, que se fijan en torno a un 35%. En concreto, en la provincia de Alicante estamos hablando de un 113% de incremento de población. En Almería un 87% aproximadamente y en Murcia un 77,2%. No nos quepa la menor duda que, anexado a ese incremento exponencial de la población, va ligada a la presencia de la garantía de agua que supuso la llegada del trasvase. Y en el ámbito administrativo, en el 2013, el por entonces ministro Arias Cañete impulsó una ley de memorándum del Tajo Segura, del trasvase Tajo Segura, consensuada con los diferentes presidentes de las comunidades autónomas afectadas. ¿Crees que el marco legal es suficiente para la explotación de este acueducto, de esta infraestructura? Bueno, como el propio Real Decreto que estableció ya esta vez específicamente las reglas de explotación del trasvase advertía, aquella ley, la ley de impacto medioambiental, lo que traía era un poco, lo que venía era un poco a objetivar el funcionamiento del trasvase, ¿no? A traer una garantía jurídica. Desde luego tuvo una importancia vital para el sistema productivo, que ganaba en garantía, que ganaba en seguridad, que permitía planificar al sector, ¿no? Teníamos una pequeña laguna en el nivel 3, había un nivel 3 que dejaba un amplio margen de maniobra, de discrecionalidad a la decisión política de otorgar o no un trasvase, ¿no? Afortunadamente el Ministerio recientemente ha objetivado también ese nivel, ¿no? ¿Dónde encontramos ahora el lapsus dentro del entramado jurídico del trasvase? Pues en la aplicación de la actual tarifa, ¿no? La tarifa actual ha cambiado su cara y se ha convertido en una tarifa abiertamente injusta para el Levante, por lo que en la Ley 5280, que regula los designios económicos del acueducto, sí, pues en algún punto tendrá que ser revisada. Otro de los hitos a nivel judicial que bueno, pues ha ido muy relevante en las últimas semanas ha sido bueno, pues la declaración del Tribunal Supremo en la sentencia sobre el plan hidrológico del Tajo, ¿no? Y sobre la fijación de los caudales ecológicos. ¿Creéis que el acatamiento de esta sentencia va a tener alguna repercusión sobre el caudal trasvasado? Tenemos que verlo, ¿no? Lo que dice la sentencia, lo que anula la sentencia es algún artículo del plan hidrológico del Tajo, en concreto aquel que establecía una especie de moratoria en la implementación de caudales ecológicos siguiendo las instrucciones de planificación hidrológica. Es fundamental que eso se produzca, pero el mecanismo administrativo que permite hacer eso con cierta solvencia y seriedad es la planificación, la propia planificación hidrológica del Tajo, ¿no? Estaremos a la espera porque, como afirmaba Andrés del Campo, nos hemos autoimpuesto unas necesidades y unas obligaciones que no nos vienen impuestas desde Europa, ¿no? No tiene por qué ir un establecimiento de caudales ecológicos por encima de las leyes de la propia naturaleza, ¿no? Y esos caudales mínimos circulantes que actualmente están fijados se han comprobado estadísticamente que dan un resultado óptimo. Quizás haya que buscar otros orígenes en el mal estado de la calidad del agua en algunos puntos del Tajo, o pueda ser una defectuosa depuración de las poblaciones. Una vez que llega el agua a la agricultura, uno de los debates más relevantes que hay en el sector es el precio del agua por el que estáis pagando para regar, ¿no? ¿Cuál es el precio medio que se está pagando para agua para regadío y cuál es el papel o qué parte corresponde a la factura energética, que sabemos que es relevante? Algo mencionado el propio consejero. El usuario, con carácter general levantino, está pagando el precio unitario por metro cúbico más caro de la península y en conjunto del país, ¿no? En el año 2017-2018, con la implementación de la nueva tarifa, el precio por metro cúbico de agua traspasada estuvo fijado en torno a 20 céntimos. Con la anterior tarifa se hubiera situado alrededor de los 11 céntimos. Por lo tanto, hay un salto importante. El usuario de riego va a pagar una parte fija permanente año tras año que está en torno a los 13 millones de euros, mientras que el usuario de abastecimiento va a pagar el resto de ese impuesto revolucionario que venimos denominando desde el Sindicato Central de Regantes, que supone una factura aproximada de 6 millones de euros, ¿no?
venga o no venga agua. El coste energético del agua trasvasada en esa campaña 2017-2018 se situó en torno al 43% de los costes finales del agua proveniente del trasvase Tajo Segura. Mirando hacia el futuro, con la previsión que hay de la afección de los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de recursos hídricos, ¿cuál creéis que va a ser el papel del trasvase en los próximos años? Nosotros creemos que el trasvase ha representado un poco el escenario futuro de cambio climático que nos espera, ¿no? Creemos que las infraestructuras son fundamentales para salvar la situación de cambio climático y el trato que el agricultor levantino ha dado al agua, motivado, por supuesto, de la obligación dimanada de dos circunstancias fundamentales. Primero, no tener garantía y padecer escasez de recursos, y por otro lado el coste que esos escasos recursos que han llegado han tenido ha hecho del agricultor un agricultor sostenible con el recurso, ¿no? Yo creo que la escuela de futuro de aplicación de medidas en torno al cambio climático está en el Levante. Hay que tomar nota de lo que se ha hecho en el Levante. La función de garantía, la función garantista que tiene el trasvase Tajo Segura será fundamental ahora y en un futuro con escenarios de cambio climático mucho más graves. Y para concluir el diálogo, Lucas, seguimos mirando al futuro. ¿Qué legado te gustaría dejar al término de la presidencia de Scratch? Yo siempre digo que a este tipo de cargos uno llega como llega un jugador a una partida de ajedrez ya iniciada, ¿no? Yo creo que nos corresponde hacer los movimientos bien pensados, impecables, para que si no dejamos la partida concluida favorablemente para el Sindicato Central de Regantes, al menos si dejarla bien encauzada para que continúe la labor después de mi permanencia en el sindicato, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay dos jugadas fundamentales, que son la de conseguir paliar el déficit histórico de estas regiones. Eso consiste en tener garantía o cierta garantía de agua, una parte del agua depurada, de la reutilización del agua depurada, así como de la desalación, aportan ese mínimo de garantía, y desde luego el tema de los costes. Esas dos piezas serán fundamentales en esa partida, en la resolución final de esa partida de ajedrez. Ojalá lo pudiéramos conseguir, pero si no, que esas dos piezas fundamentales se queden bien colocadas de cara a un jaque mate. Muy bien, bueno, pues con estos retos acabamos el diálogo IAGUA Magazine. Muchísimas gracias, Lucas, por acompañarnos. Os invitamos a todos a leer la interesante entrevista incluida en este número y continuamos con el evento. Gracias. Gracias a vosotros.